Un saludo cordial para todos desde Gaceta Asgardiana. Claro, ¿por qué estoy aquí? Porque en breves horas vamos a estar celebrando el Día de la Unidad, que se convierte para nuestro calendario lunar el primer día de Leo. Leo, el símbolo del sol en algunas culturas. Y definitivamente algo especial tiene que suceder. Yo espero que sí y que todos ustedes estén reflexionando respecto a esto. De hecho, quiero compartir pantalla para recordar una publicación que hice hace unos días en la cual estoy hablando de este 18 de junio, que es el calendario gregoriano, pero se va a convertir en el primero de Leo para todos nosotros, los residentes de Asgardia y los seguidores de Asgardia. Es muy importante reflexionar sobre la cohesión que hemos logrado en el mundo, esa que nos permite ir más lejos y definitivamente lograr que la empatía y reconocimiento nos valide como la persona que somos para el mundo, ¿sí? La persona asgardiana. Muchos dirán, ¿qué es eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se han nombrado o autonombrado asgardianos? Visiten nuestra página web, entérense, invítense, inviten a los suyos para compartir ideas dentro de esta filosofía, este laboratorio experimental llamado Asgardia. Sí, puedo decirlo así, porque el intento de lograr lo que el lema enuncia, la unidad de la humanidad, es algo complejo. Aquí vemos a muchas personas deteniendo con los nudillos al mundo, como diciéndole, contente, contente entre nosotros, mantente cercano a las ideas positivas. La mayoría de ellos está sonriendo y creo que es una imagen muy reveladora que nos hace meditar sobre qué tanto podemos influir en la manera de pensar de los seres humanos. Probablemente muy poco, tomando en cuenta que hay dogmas, hay estigmatismos, hay discriminación, hay actualmente pueblos en guerra, a pesar de una contienda mundial que está tratando de crear unidad con un balón, así como aquí, el balón azul de nuestro planeta. Sabemos muy bien que hay regulaciones, hay especificaciones, hay una serie de circunstancias que impiden que veamos como una realidad no utópica la unidad de la humanidad. Y en este proceso de creación de vínculos, aprendemos a escuchar a quienes nos rodean y a valorar sus perspectivas, ¿sí? Y en ese sentido, al valorarlas, permitimos que también las nuestras lo sean. Y hay un tejido social que se fortalece y que se llama Asgardia, nuestra nación espacial. Y sí, habrá quien diga, ¿cómo? ¿Son una nación? ¿Dónde la encuentro en el mapa? No hay en este momento un mapa que diga aquí, vente a vivir aquí porque es Asgard. No lo hay. No hay un reconocimiento internacional. Y todo eso va creando expectativas de duda entre muchas personas, no entre nosotros que sabemos que el peor panorama que ha prevalecido en el planeta es el desconocimiento de la personalidad del otro. ¿Qué desea el otro? ¿En qué momento lo que él desea se integra a lo que nosotros pensamos? ¿Cuáles son los motivos y creencias que lo involucran en discriminarnos o en unirnos? Y lo vemos hasta en las familias, nos cuesta mucho trabajo a veces entendernos con la familia política, entendernos con determinados miembros que consideraron que no habían sido valorados como hubieran deseado. Eh, en fin, hay muchísimas circunstancias en las cuales no solamente los pueblos, vámonos al microcosmos que es una familia, a pesar de ser una familia extendida, no deja de ser un microcosmos.
y amplíalo a un macrocosmos donde te das cuenta de que de un lado del planeta se vive de una forma y del otro hay diferencias. Todo esto enriquece el diálogo y el entendimiento entre diferentes grupos que han perpetuado estereotipos que a veces son negativos y que alimentan divisiones y conflictos, pero todo esto nos lleva a razonar, a meditar, a reflexionar sobre ese punto de apoyo tan vital que es Asgardia. ¿Por qué le damos valor? ¿Por qué nos importa? ¿Qué estamos haciendo para enriquecer el respeto mutuo que podemos nutrir y con el cual podemos construir un futuro inclusivo? ¿Mm? Así que reflexionemos. Es una celebración, pero también es un motivo para reflexionar en lo que hacemos como humanidad para definirnos asgardianos, o lo que hacemos como humanidad para definitivamente decir, no, no, este punto de vista no me corresponde, no me identifico con él, porque habrá quien diga eso. Y uno no está peleando por influir en la manera de ser de un ser humano o en capturarlo, venderle una idea, sino que el razonamiento es fácil. ¿Por qué te unirías a Asgardia? Pregúntatelo. ¿Qué haces para ser asgardiano? Pregúntatelo. Y que ahí quede, ¿sí? Así que les invito a que pues me acompañen en este lugar que les estoy compartiendo, Gacetas Guardiana, que acompañen a los compañeros en sus videos, en sus actividades que continuamente están compartiendo en las redes sociales y critiquen, claro, es válido, critiquen aquello que no vaya con su punto de vista, porque a partir de ahí se pueden construir cosas muy valiosas, ¿sí? A veces la crítica no tiene que ser destructiva, ¿no? Habrá crítica destructiva, pero también habrá crítica que ponga el dedo en la llaga y diga, ah, caray, creo que esto es muy importante, es válido, ¿sí? En fin, quiero que lo razonen, lo reflexionen en este Día de la Unidad. Un saludo muy cordial para todos y me despido con ese saludo que me parece muy puntual, porque si Star Trek hizo esto, nosotros en Asgardia hacemos esto, porque la A de Asgardia está ahí. Solo por eso. Mi saludo cordial y recuerden, yo soy Ariadne Gallardo, parlamentaria, eh, vicepresidente del Comité de Ciencia y desde luego miembro activo del Comité de Información y Comunicación. Hasta pronto, mi saludo y sigan adelante pensando en por qué se convertirían en asgardianos. ¿De acuerdo? Bueno,